Un hombre encontró una mina de oro debajo de su casa, pero nunca imaginó lo que le esperaba. Marco Antonio, un campesino de la ciudad de Aipe, en el departamento del Huila, en Colombia, se dedicaba a cultivar la tierra. Sembraba diferentes tipos de verduras y frutas, algo así como naranja, limones. También sembraba yuca y plátano. Él era muy querido por la sociedad. Sus amigos lo conocían como una persona dedicada a su trabajo. No se metía con nadie, no le hacía daño a nadie. Era una persona de escasos recursos, pero tenía lo suficiente para vivir bien. No le faltaba nada. En su hogar vivía con Marina, su esposa, y 2 hermosos hijos que llevaban por nombre Andrés y Santiago. Eran una familia convencional, como cualquier otra en el país. En este departamento corría el rumor de una huaca. Estas huacas son unos entierros indígenas de hace mucho tiempo, y cuenta la leyenda que en días de Semana Santa se aparece como una bola de fuego en la mitad del sitio donde ellas se encuentran, para que la persona indicada la localice. Al parecer esto solo eran historias, rumores de la gente, algo que llegaba con el tiempo y también se iba igual. Pero lo que nunca pensó Marco Antonio era que a él fuera el protagonista de una de las historias más grandes que tiene Colombia en cuanto a huaca han existido. Era Semana Santa. Marco Antonio estaba sembrando unas matas de maíz en la huerta que tenía cerca a su casa, cuando llegó su vecino y le dijo: «Oiga, Marco, esta noche de pronto aparece una huaca. Tienes que estar muy pendiente, no vaya a ser que te pase a ti». Marco Antonio, la verdad, no le prestaba mucha atención a estas historias. Para él solo eran rumores y eran historias ficticias que la gente se inventaba para cautivar la atención de aquellos incautos creyentes que existían. Era algo más de la medianoche. Marco Antonio estaba tomando algo junto a unos vecinos en la cantina del pueblo. Miró el reloj y se dio cuenta que ya era algo tarde, que era hora de regresar a casa. Como era de costumbre, cada vez que Marco Antonio se quedaba tomando en el pueblo, él llevaba algo de comer para que su esposa no estuviera de mal genio. Ese día llevaba un delicioso pollo que había comprado antes de dirigirse hacia su casa. Faltaba algo más de 2 kilómetros, cuando a la distancia vio una luz que alumbraba como si fuera una vela, pero con la diferencia de que el color de la llama era azul brillante. A él le causó curiosidad y se dispuso a ir hacia donde estaba esta llama. Pero de repente le entró el temor y mejor decidió ir a su casa. Cuando llegó a ella le comentó a su esposa que era lo que él había visto en el camino. Ella le dijo que de pronto era una huaca y se le estaba mostrando a él, que él era el elegido. «Déjate de habladurías», le contestó Marco Antonio. «Esos son tan solo supersticiones, son historias, son relatos de los viejos, nada tiene que ver con la realidad». «Pero nada perdemos con intentarlo», le dijo Marina. «Es más, Marco, tienes que ir a ver qué era esa luz, de pronto es algo bueno para ti». Marco Antonio no le prestó atención, mejor se dedicó a dormir. Al otro día, se levantó a trabajar muy temprano como era de costumbre. Cuando llegó en la noche a su casa, se dispuso a dormir. Fue un día como cualquier otro. A la medianoche despertó como si algo le hubiera llamado la atención. Al abrir sus ojos, vio como aquella luz que se había encontrado en el camino estaba alumbrando, pero esta vez en su habitación. Como la tradición decía que esta huaca solo se le presentan a las personas que ellas quieren y que no debe estar presente ninguna mujer porque o si no se van. Él le dijo a su esposa que por favor no fuera a aparecer por allí. Marco Antonio, creyendo un poco más en este momento de las historias que decían, tomó su pica y su pala y se dispuso a abrir un agujero en donde estaba esta luz. Aproximadamente cavó unos 3 metros. Tropezó con algo y él se puso de rodillas y empezó a escarbar a ver qué había encontrado. Era una vasija de barro, del tamaño de unos 50 centímetros de alto por unos 70 centímetros de ancho. Como pudo la sacó y se dispuso a destapar a ver qué era lo que esta vasija contenía. Tan grande fue la sorpresa de Marco Antonio que al destapar esta vasija se encontró con muchas monedas de oro, con 3 muñecos de unos 12 centímetros de alto, completamente de oro,
unas grandes candongas y unos collares precolombinos que, para ser sincero, eran invaluables. Marco Antonio, que no creía en estas huacas, hoy era acreedor de una. Pasó de ser el campesino de la ciudad a ser una persona de las más ricas que tenía Colombia entera. Gracias a esta huaca que había encontrado, Marco Antonio cogió el cielo con las manos. De ese trabajador que las personas habían conocido, de aquel muchacho amable y humilde, ya no quedaba nada. Marco empezó a ser arrogante. Humillaba a las demás personas porque él decía que tenía mucho dinero y que ellos no tenían nada. También dejó abandonado a su esposa y a sus hijos. Los dejó a su suerte y él se marchó, en lugar de haber querido a su familia y haberlos apoyado, ya que ellos lo quisieron cuando él no tenía nada, y ahora que lo tenía todo, se había convertido en un ser lastimosamente despreciable. El tiempo transcurría. Marco Antonio empezó a jugar en los casinos, mujeres, alcohol y otras cosas que la verdad no conllevan a nada bueno. Empezó a conseguir amistades de dudosa procedencia. Se empezó a mezclar con personas que no debía haber hecho. Una vez encontró un tipo de negocio, de aquellos negocios que son peligrosos, porque la verdad, ya Marco había probado tantas cosas que quería probar algo más. Así que se metió a traficante. En un tiempo, el negocio iba muy bien. Empezó a adquirir más capital del que tenía. Las mujeres le caían por montones. El alcohol y los juegos lo tenía como su mejor pasatiempo. Las fiestas, que podrían durar semanas enteras, se habían convertido en el día a día de Marco Antonio. La ambición por el dinero no tenía límites. Entre más tenía, más quería. Seguía invirtiendo en aquellos negocios dudosos y se mezclaba con gente muy peligrosa, pero para él era algo normal. De su familia no volvió a saber nada, y la verdad, el poder lo llevó a que se olvidara de sus seres queridos. Y para ser sincero, podría decir que no se quería ni a él mismo. Un día, conoció a una persona de uno de los carteles más grandes de Latinoamérica. Quiso empezar a hacer negocios con él, así que empezaron a traficar de país a país. Así llevaban algo más de 6 meses, cuando uno de los aviones que ellos habían enviado, cargado de esas sustancias malas, se cayó en medio de la selva. De este cargamento no se volvió a saber nada. Lo único cierto es que era un gran cargamento, y este socio de Marco Antonio era muy peligroso y le estaba echando la culpa de la pérdida de la mercancía. Cuando Marco Antonio se encontró con él para arreglar cuentas y ver qué había pasado con esta mercancía, las cosas se complicaron un poco, ya que él estaba echando la culpa de lo que había pasado. Él le decía que él debería responder por la parte del negocio. Marco Antonio, enojado, le alzó la voz y le dijo que él no iba a responder nada, que la culpa no había sido suya y por lo tanto, si habían perdido los dos. Así pasaron 3 meses. Marco Antonio siguió con sus negocios, aún con esta persona que era bastante peligrosa. A él no le importaba qué podría pasar. Lo único que le interesaba era seguir acumulando más y más riquezas. El destino que le dio esa oportunidad para mejorar y para que saliera adelante junto a su familia y a sus seres queridos. La ambición lo llevó a hacer cosas malas. Es increíble cómo el dinero puede cambiar a una persona, pasar de ser aquella persona humilde y amigable a ser alguien repulsivo y arrogante. En uno de estos negocios, en el cual creía que sería el negocio más grande que haría en su vida, que si llegaba a coronar, se le podrían multiplicar sus ganancias. En un momento de lucidez, él se prometió que si este negocio le podría resultar, buscaría de nuevo a su esposa y a sus hijos, ya que empezó a ser algo más consciente de lo que había pasado y de lo que había hecho. No sé si era culpa, arrepentimiento o simplemente le entró de nuevo el amor. Cuando Marcos se fue a encontrar con esta persona que aún no había olvidado lo de ese cargamento que se había perdido en el bosque, antes de llegar a su casa, lo estaba esperando hombres armados que, sin mediar palabras, le dispararon a él y a sus escoltas hasta dejarlo tendido en el piso. De esta manera se resume de que si Marco Antonio hubiera seguido siendo el campesino amistoso y humilde, aún estaría con vida. Que si Marco Antonio no hubiera hecho cosas que no debía hacer, ni haberse mezclado con personas que no debió haberse mezclado,
estaría disfrutando de su dinero. ¿Qué te pareció la historia? ¿Cómo crees que debió haber actuado Marco Antonio? Déjanos tu comentario y hasta la próxima.